mañana de sábado para seguir reflexionando en torno a un poco lo que va a dejar, ¿no? Lo que va a dejar la situación tan singular, tan inesperada que estamos viviendo, pues toda la humanidad, ¿no? Prácticamente, ¿no? Afortunadamente, los países de África y de muchos países de Asia no están siendo muy aceptados todavía. Y es curioso porque esta crisis está afectando más al primer mundo, ¿no? Bueno, pues con Carlos hemos estado trabajando en la Fundación, estamos trabajando en la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria en la vertebración de un ciclo hacia la economía de Francesco, que precisamente este fin de semana tenía que haber unido en Asís a un montón de jóvenes emprendedores o economistas, changemakers y a una serie de expertos para hablar de hacia dónde debería de caminar la economía para que fuera más humana, para que pensara más en el hombre y en el planeta, ¿no? Y cuando estábamos acabando, ¿no?, de cerrar esta primera parte del ciclo, pues justo nos sorprendió la radical decisión de cerrar las actividades económicas aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid y, por lo tanto, y luego que fueron seguidas, como todo el mundo sabe, del resto de España, y tuvimos que la última de nuestras conversaciones, de nuestros eventos programados sobre economía de comunión, precisamente lo tuvimos que cancelar. Dios quiera que pronto lo podamos reanudar. Bueno, Carlos, mi pregunta sería, ¿qué características para ti va a tener la crisis económica? Vamos a hablar del plano económico que se nos avecina y cómo va a ser el día después de esa crisis. Bueno, la verdad es que mi aportación desde ahí puede ser desde la aportación como director de Conversaciones e Innovación abierta del Grupo INIT, de un poco esa atalaya en la que estamos, que nos permite ver un poco, como dice nuestro lema de liderar desde lo emergente, pues ver un poco qué es lo que está pasando en lo emergente, ¿no? Sinceramente, yo creo que, y un poco también por lo que hablan todos los expertos, ¿no? La crisis del coronavirus va a ser una crisis diferente desde el punto de vista económico de la del 2008. La del 2008 teníamos una crisis financiera, económico-financiera, que era como un castillo de naipes que se había caído porque habíamos hecho una entelequia que era ficticia y que la economía se estaba sustentando sobre unos pies de barro, ¿no? Y entonces eso hace que se caiga todo el sistema productivo. Es una crisis en cadena, ¿no?, que hace que todo el sistema se caiga. La crisis del coronavirus es una crisis totalmente diferente porque lo que hay es un parón radical en la actividad económica. Las medidas que ha adoptado no solamente el gobierno de España, sino todos los gobiernos europeos son unas medidas de ralentí, unas medidas de congelar, de apoyo fundamentalmente a las pymes. No nos olvidemos que las pymes son el elemento crucial dentro de la economía de nuestro país, para que durante un mes o 2 meses el tejido productivo no desaparezca, porque lo que está claro es que no estamos hablando de un fallo sistémico del sistema económico financiero, sino de lo que estamos hablando es de una crisis que nos mete a todos en casa, para de repente el consumo, para de repente la demanda, y por lo tanto, en el momento en el que eso vuelva otra vez a funcionar, la gente tendrá esa capacidad, en principio, económica para poder activar de nuevo la economía a través del consumo. Se habla ya de que vamos a entrar, sin duda, en un año de una importante recesión, pero también se habla de que el año 2021 será un año de un crecimiento también exponencial, que hará que todo lo que no se ha crecido en el año 2020 se pueda crecer en el año 2021. Por tanto, yo creo que los mimbres de los que están hechos ambas crisis son diferentes, ¿no? Y por tanto, yo creo que, a pesar de que estamos en una situación verdaderamente dura, económica y laboralmente verdaderamente dura, que va a tener una afectación muy importante para todas las personas en el mundo, creo también, y lo digo sinceramente, creo que si aguantamos y cerramos los puños y apretamos los dientes, yo creo que lo que vendrá después será algo de lo que podremos salir con una mayor rapidez de lo que salimos en el año 2008, ¿no? También se está hablando de que la crisis del año 2008 nos llevó a una pérdida de Producto Interior Bruto de cerca de un 8% en prácticamente 5 años. Y ahora estamos hablando de que esas cifras son casi similares en lo que se va a producir en los próximos 3 meses. Pero es verdad que es mucho más profunda, pero seguramente su recorrido es mucho más corto, porque, insisto, nos estamos hablando de mientras se pueda mantener el sistema productivo con las ayudas que están insuflando los gobiernos de Europa,
bueno, pues seguramente podremos y tendremos disponibilidad en el momento cero de poder reactivar la economía. Bien, yo creo que otro elemento muy importante a destacar y que está aflorando con mucha fuerza es la iniciativa particular, la iniciativa de personas individuales desde la más humilde, de la persona que hace mascarillas en su pequeño taller o con su costurero o con su máquina de coser de toda la vida que hemos visto a nuestras abuelas y a nuestras madres, hasta, por supuesto, grandes compañías que están aportando mucho dinero, fletando aviones, regalando, donando cantidades importantes de sus stocks, ¿no? Bueno, da la impresión de que la sociedad civil está diciendo aquí estamos, y desde luego puede que se esté cayendo algún mito que de alguna manera existía, como es el que del Estado todo se podía proveer, ¿no? Desde la administración pública todo podía tener solución. ¿Cómo ves este escenario? Bueno, pues yo creo que hay un punto ahí que es muy bonito, ¿no? Que es toda la reacción por parte de la sociedad civil, ¿no? Que está emergiendo de manera singular, más allá del tejido asociativo. Pero yo ahí, con todo el cariño del mundo, y por supuesto reconociendo todos esos esfuerzos, yo que vengo del tejido asociativo desde hace muchísimos años, ¿no? En entornos pues muy complicados de exclusión, yo me gustaría decir que esa solidaridad ha existido siempre en nuestro país. O sea, España es un país solidario por naturaleza. Lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, y no solamente en los momentos de crisis, como ocurre en este momento, sino también a lo largo de los tiempos de paz, ¿no? Entre comillas, a lo largo de esos tiempos de paz. Toda esa expresión de la sociedad civil en este momento, siendo capaz de dar aquello que el aparato estructural que nos hemos dado no es capaz de dar, con la rapidez y con la agilidad que demanda la situación, ¿no? Es sin duda un elemento para tomar muy en consideración, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza, esto no nos podemos olvidar, ¿no? Y en tiempos de crisis, el otro día también lo decíais en otra de las entrevistas que teníais, el ser humano saca lo mejor o lo peor. Yo soy partidario de que en tiempos de crisis el ser humano casi siempre, en el 99,99% de las ocasiones, saca lo mejor de uno mismo, porque estamos hablando de la supervivencia de uno y de otros, ¿no? Y ahí me gustaría introducir dos temas que me parecen fundamentales, ¿no? Por un lado, el hecho de que esta sociedad civil que está respondiendo y que se está coordinando y que está incluso innovando, no podemos olvidar que está habiendo iniciativas público-privadas en todo el país que están haciendo cosas extraordinarias. Esa sociedad civil va a demandar, a partir del día 1 después del coronavirus, va a demandar otro tipo de preguntas radicalmente diferentes de las que nos estamos haciendo en este momento, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, Y otra cuestión importante es que esa propia sociedad civil, que va a demandar nuevas preguntas para obtener nuevas respuestas, es una sociedad civil que va a ser mucho más exigente. Estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos de vulnerabilidad, lo que nos están enseñando a la ciudadanía es que necesitamos respuestas, necesitamos otro tipo de respuestas y otro tipo de sistemas que nos den respuesta a esta vulnerabilidad en la que nos hemos encontrado. Fíjate, hay dos elementos fundamentales en lo que está pasando con el coronavirus. Hay una vulnerabilidad del ser humano y hay una vulnerabilidad del sistema político-económico que nos hemos dado. Hay una vulnerabilidad del ser humano porque el ser humano, de repente, que nos creíamos, sobre todo los occidentales, inmortales, incluso hablábamos ya de cómo regular nuestro transhumanismo, ¿no? De repente nos damos cuenta que algo tan pequeño y tan efímero como el coronavirus nos pone en evidencia. De repente esa soberbia nos aplana, ¿no? y nos deja desnudos. Y por otro lado, una crisis económico y política, una vulnerabilidad económico y política que se manifiesta en toda la estructura política que antes de ayer teníamos. No nos vale. No nos vale la manera en la que los políticos están dando respuesta a esta crisis en nuestro país, y creo que en el resto de los países, porque son políticos hechos para problemas
que están en una agenda que en este caso se demuestra ficticia y que además son políticos poco profesionalizados. Hay una crisis política en Europa que al menor golpe que nos han dado, dos países, Francia y Alemania, compran material quirúrgico, material sanitario solamente para ellos, y el último Consejo de Europa demuestra que los países del norte no son solidarios con los países del sur que están sufriendo, llegando el presidente de Portugal a decir que es una decisión repugnante. Y es una vulnerabilidad a nivel mundial porque el proceso de globalización nos acaba de demostrar que es una globalización hecha como un patchwork, ¿no? Hecha a pedazos, hecha a retales, hecha con costuras, y al menor jirón se rompe. Y es una crisis económica, es una vulnerabilidad económica porque un bichito así nos recluye en casa y la economía se para radicalmente. 200.000 millones de euros para reparar solamente en España esto, cuando nunca nos habíamos gastado nada de esto, ni siquiera para ser la mejor economía del mundo en términos de justicia social, de tecnología, de economía colaborativa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la vulnerabilidad que nos está mostrando este coronavirus en lo político, en lo económico, en lo humano, nos va a llevar, como sociedad civil, obligatoriamente, nos va a llevar a plantear nuevas preguntas que demandan nuevas respuestas. Y lo más importante para mí es que, como sociedad civil, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad de que el día después del coronavirus, yo estoy siendo muy insistente con el día después del coronavirus, ¿no? Porque el día después del coronavirus no podemos permitir que todo vuelva a ser igual. Tenemos que exigir a nuestros políticos, a nuestros empresarios y empresarias, a nosotros mismos, nos tenemos que demandar nuevas preguntas. Porque la vulnerabilidad que acabamos de sufrir en este año 2020 pone de manifiesto una situación que estábamos con los ojos vendados, ¿no? Y esa vulnerabilidad es una enorme oportunidad para repensar la humanidad desde lo político, desde lo económico y desde lo humano. Bueno, muy interesantes tus reflexiones, Carlos. Creo que hay un elemento, yo obviamente no me atrevo a decir dónde están no tengo la menor capacidad para saber dónde están todas las soluciones. Dices que va a haber unas preguntas y por lo tanto a esas nuevas preguntas va a haber que responder con mucha capacidad mucha originalidad y con mucha capacidad de innovación. Pero yo creo que hay un elemento fundamental y es el elemento que transversal a todo, ¿no? Que es el elemento de la generosidad. Y la generosidad por parte de la actividad empresarial en sí misma, que debe ya, un poco lo que veníamos diciendo, una de nuestras claves, ¿no? en nuestro ciclo hacia la economía de Francesco d'Assès, recordamos, que es que las empresas ya no pueden pensar más en la maximización del beneficio a costa de todo, sino que tienen que, en sus objetivos, cada vez deben ser más patentes otros de naturaleza más humana y más relacional, más social, pero también deben de ser mucho más generosos los cargos públicos, los que ejercen los cargos políticos, los que están frente de instituciones que ostentan el poder político. También se debe ser mucho más generoso, mucho más humilde desde esa posición pública, pensar que no todas las soluciones pueden venir del Estado, que las soluciones tienen que venir, las debemos de trabajar entre todos. Un poco lo que esta crisis está demostrando con muchas experiencias. Sí, bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? En este momento yo creo que va a haber un movimiento de reprotagonismo de la sociedad civil, donde encomienda a los agentes públicos y a los agentes privados una manera nueva de pensar. Esto no va de lo público o de lo privado, esto va de la sociedad. No está en juego lo público o lo privado, está en juego la humanidad. Y por lo tanto, es toda la humanidad la que tiene que empujar. Este no es el momento. A mí me ha dado mucha pena, muchísima pena, que en los aplausos de las 8 de la tarde es un aplauso propositivo, es un aplauso del sí, es un aplauso de en esto estamos juntos. Y esas iniciativas de las 9 de la noche de en contra de o en contra de, me da muchísima pena, porque eso significa que no hemos entendido nada. El aplauso de las 8 de la tarde es el aplauso legítimo, es el aplauso de una sociedad
que independientemente de su color, independientemente de que estés en lo público o en lo privado, se ha entendido que esto lo tenemos que salvar entre todos. Esto tenemos que hacerlo con una construcción colectiva. Somos diversos, tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Que tenemos que ser capaces como humanidad de salir de esto. Todos esos aplausos, caceroladas, etcétera, de las 9 de la tarde o de las 9 de la noche, pone de manifiesto que todavía no hemos entendido que esto no va de lo público o de lo privado. Esto va de la humanidad. Esto va de cómo cada uno de nosotros y de nosotras, desde lo que somos, podemos empujar en un fin común que nos una. Yo me recuerdo una sesión que organizó a la Escuela de Negocios desde hace muchos años ya, en la que estaba presente Carlos Barrabés. Yo compartía mesa con él y todos hablábamos, nos preguntaban cómo sería el futuro, ¿no? Y ya Carlos Barrabés en aquel momento dijo algo que fue visionario y dijo, en el momento en el que la humanidad se tenga que encontrar con el aterrizaje de extraterrestres, de otra gente de otras galaxias o lo que sea, nos daremos cuenta de la grandeza del ser humano, porque dejaremos de competir entre nosotros y nos pondremos alineados para sacar lo mejor de ese reto de la humanidad. No han venido los extraterrestres, pero ha venido el coronavirus. El coronavirus, de manera inteligente, lo que está provocando, y creo que es la respuesta que deberíamos dar los seres humanos, es un todos a una. Si tú estás en lo público, fenomenal. Y si tú estás en lo privado, fenomenal. Pero no se trata de pelear ahora unos contra otros. No se trata de decir si yo lo hice mejor o peor. No. Se trata de que todos aunados a un objetivo común, que es nada más y nada menos que el objetivo común, lo que hablábamos antes, de evitar la vulnerabilidad y reconstruirnos como seres humanos, como humanidad, en nuestro sistema económico y en nuestro sistema político, que en el fondo es la manera que nos damos para sobrevivir y ser felices en un mundo en el que nos ha tocado vivir. Bueno, pues por ir acabando, porque no podemos agotar, parece ser que este tema va a alargarse y, si Dios quiere, tendremos la oportunidad de mantener algún diálogo posterior para ver un poco cómo van analizándose las cosas, ¿no? Bueno, hay una cuestión que para los cristianos está teniendo mucha relevancia, muchas resonancias, ¿no? Y es el hecho de que esto esté pasando en nada más y nada menos que en Cuaresma, ¿no? Que es la época que en la Cuaresma cristiana es de la época de preparación, ¿no? De preparación hacia la pasión del Señor y hacia el momento de la resurrección, ¿no? Bueno, no sé, si quieres un poco acabar con algún comentario en esta línea. Sí, claro. Para los que somos cristianos, ¿no? Para los que vivimos nuestra fe como un gozo en la vida, ¿no? Y lo llevamos dentro, sin duda esta sincronía entre la crisis del coronavirus y la Cuaresma es una sincronía, bueno, pues que nos tiene que llamar, ¿no? Nos tiene que tocar. Y es una sincronía no porque haya un Dios que nos haya mandado las plagas de Egipto y que nos esté diciendo sino que es una sincronía en la que ese tiempo de desierto, ¿no? Nos pone de manifiesto que lo que hablábamos antes, ¿no? Esa soberbia del ser humano donde nos creíamos todo, incluso con temas del transhumanismo, etcétera, hemos creído que podíamos manejar la vida a nuestro antojo. De repente nos encontramos en un desierto, desprovistos, totalmente metidos en nuestras casas, desprovistos de todos los recursos que podíamos tener y que todo lo que estaba a nuestro alcance. Es un desierto, ¿no? Es nuestro desierto, pero es un desierto vivido con esperanza, no puede ser de otra manera, ¿no? Sabemos que esto pasará, pero lo importante no es lo que pasará en lo pequeño, en esto, ¿no? Sino que lo importante es que tenemos que vivir este desierto con esperanza, ¿no? Esa es la sincronía, ¿no? Tenemos un Dios que nos mira, ¿no? Y nos mira con cariño y nos ve cómo sufrimos en esta situación y nos sigue diciendo, no estáis solos. Hay una promesa de esperanza, esa promesa de esperanza llegará y va a llegar. Y lo importante es que en esa Pascua, en esa celebración final que podamos hacer, seamos conscientes de que tenemos que hacer algo nuevo, algo diferente. Tenemos que ser capaces de resurgir de lo que hemos estado viviendo en esa Cuaresma, en ese desierto, y hacer cosas nuevas, vivir cosas nuevas. Es una sincronía que los tiempos nos vienen, ¿no?
y nos dicen, tienes 40 días para vivir ese desierto, para mirarte hacia adentro, para preguntarte si efectivamente el norte de tu vida es el que tiene que ser, y tienes 40 días no para hacer, no nos empeñemos en hacer durante estos 40 días que volvemos a llenar nuestro tiempo, sino para ser, ¿no? Mírate hacia adentro, mira los tuyos, mira lo que estás viviendo y pregúntate, para cuando todo esto haya pasado, si efectivamente quieres seguir así o quieres resurgir de esas cenizas, quieres resurgir de ese cuerpo muerto y quieres volver a nacer con una manera nueva de enfocarte en este mundo. Yo creo que estamos teniendo muchísimos aprendizajes en estos 40 días que vamos a vivir la cuarentena, así que hay que hacer una mirada interior, ¿no? Para los que somos creyentes, esa mirada de cuaresma, de desierto; para los que no son creyentes, esa mirada de introspección y de mirada profunda a lo que somos y lo que podemos hacer por los demás, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Seguiremos dialogando. Muy bien, Fernando, muchas gracias a ti.